programa de hoy, Iglesia Católica en Alemania perdió más de 216.000 fieles en 2018. Papa Francisco escribe al presidente sirio y le pide que ponga fin a la crisis humanitaria en su país. Cáritas lanza campaña de emergencia por epidemia de ébola en República Democrática del Congo. Este es su programa de noticias en Católico, EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, contenta de estar nuevamente con ustedes. Empezamos el noticiero contándoles que la Conferencia Episcopal de Alemania dio a conocer algunas estadísticas del año pasado, en las que se destaca que fueron más de 216.000 fieles los que decidieron abandonar la Iglesia Católica. Según unas recientes estadísticas que dio a conocer la Conferencia Episcopal de Alemania, el año pasado fueron más de 216.000 fieles quienes decidieron abandonar la Iglesia Católica en este país. Asimismo, se indica que de los 23 millones de bautizados, el porcentaje de los que asisten a la misa dominical es un 9,3%, es decir, alrededor de 2,1 millones. Según algunos analistas, estas cifras podrían confirmar los pronósticos que dio CNA Deutsch, agencia del grupo ASI en alemán, en los que se señala que a mitad de 2060, el número de cristianos en esta nación se reducirá en un 50%. Por otro lado, las estadísticas de la Conferencia Episcopal muestran que, en la actualidad, el número de los sacerdotes que sirven en las 27 diócesis del país ha descendido a 1.161, cuando eran más de 17.000 en el año 2000. Las cifras también informan que en el 2000, las parroquias en Alemania eran más de 13.000 y que para el año pasado se redujeron a 10.045. Ante este panorama, el sacerdote jesuita Padre Hans Langendorfer, secretario general de la Conferencia Episcopal Alemana, dijo que los números son preocupantes, pero que hacen parte de los procesos de cambio. Además, el presbítero expresó su agradecimiento a los investigadores pastorales y teológicos que están buscando formas para que los sacramentos sean mejor comprendidos y vividos como fuente de nuestra fe. Y por si este panorama de la Iglesia de Alemania no les pareció del todo preocupante, les comentamos que el presidente de los obispos alemanes cuestionó la forma de cómo se celebra la Santa Eucaristía. Luego de un evento realizado hace unos días con unos 120 laicos, el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, se preguntó si sería posible que los laicos puedan predicar la homilía durante la misa, algo que iría en contra de las normas de la Iglesia. Al respecto, el purpurado dijo que se sentía decepcionado de los sermones y homilías en algunas parroquias y por ello mencionó que le preocupaba lo que pueda suceder en el futuro. En ese sentido, indicó que durante la celebración eucarística se podría incluir testimonios o material visual para darle una mayor variedad a las homilías. Asimismo señaló que, en la liturgia, los libros impresos podrían ser reemplazados por dispositivos electrónicos como tablets. En todo este contexto, cabe indicar que el Código de Derecho Canónico de 1983, donde se reúnen las normas que rigen a la Iglesia Universal, establece que solo los ministros ordenados, como el sacerdote o el diácono, tienen la facultad de predicar la homilía. No obstante, el mismo código señala en el Canon 766 que los laicos pueden ser admitidos a predicar en una iglesia u oratorio si en determinadas circunstancias hay necesidad de ello o si en casos particulares lo aconseja la utilidad. Sin embargo, también se precisa que todo esto es posible sin prejuicio de lo establecido por el Canon 767, inciso 1, el cual reitera que entre las formas de predicación destaca la homilía, que es parte de la misma liturgia y que está reservada al sacerdote o al diácono. Son muy preocupantes las cifras de la baja de católicos en la Iglesia alemana y aquí yo me pregunto si es que ese querer adaptar un poco el Evangelio al mundo de hoy, el querer responder a todas las realidades particulares, perdiendo y dejando de lado la tradición de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, si es que eso es lo que en vez de hacer que las personas se acerquen a la Iglesia las aleja, porque genera una confusión y una falta de fe y una falta de confianza en la misma Iglesia, que es algo que se puede ver en la Iglesia alemana. Otro indicador también escalofriante es que hoy el clero en Alemania es el 10% de lo que era en el año 2000. O sea, estamos viendo una iglesia en franca descomposición
Y uno se pregunta cuáles son las raíces de este estado. Es una iglesia rica, pero moribunda. Y evidentemente la plata no es el problema, hay abundante dinero. ¿Cuál es el problema entonces? Yo diría que hay un dicho simpático en Latinoamérica que dice: no hay amor en esta casa. No diría de repente: no hay caridad en esta casa. Pero ¿qué es la caridad? La caridad es el amor de la verdad, dice San Pablo, se goza de la verdad. Es el amor con el que Dios nos ama primero y que nos permite amarlo a Él con ese mismo amor y amar todo lo que es de Dios. Y Dios se ha revelado como verdad, nos ha dado un evangelio, un anuncio de verdad que tenemos que conocer, amar y practicar. Parece que en Alemania está faltando esa doctrina y las personas ya no se identifican con esa iglesia tan acomodada al mundo, de modo que les da igual estar en ella o estar fuera de ella, lamentablemente. Y seguimos con noticias del Papa Francisco, quien escribió una carta al presidente sirio para pedirle que ponga fin a la crisis humanitaria en ese país. A través de una carta enviada por el Papa Francisco al presidente de Siria, Bashar al-Assad, y entregada por el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Cardenal Peter Turkson, el Santo Padre expresó su preocupación por la situación humanitaria en Siria, haciendo una particular referencia a las condiciones dramáticas que vive la población en Idlib. Según informó el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el pontífice pidió en su misiva proteger la vida de los civiles, ponerle fin a la catástrofe humanitaria en esta región, crear iniciativas concretas para el regreso seguro de los desplazados, la liberación de los prisioneros, darle acceso a las familias a información sobre sus seres queridos y condiciones de humanidad para los presos políticos. Por otra parte, junto a estos pedidos, el Papa Francisco hizo también un renovado llamado a la recuperación del diálogo y de las negociaciones con la implicación de la comunidad internacional, ya que en Idlib, localidad del norte de Siria, se están concentrando los principales combates entre el ejército sirio con sus aliados rusos contra las fuerzas rebeldes contrarias al régimen de al-Assad, poniéndose en riesgo a esta región en la que habitan más de 3 millones de personas. Siria es una herida abierta en el corazón de la humanidad, una herida en la que tantas personas sufren hoy en día, sobre todo los niños, como podemos apreciar en este reporte, y la Iglesia está presente haciendo todo lo que puede, y el Papa también suma su voz para que las personas que tienen la posibilidad de dirigir esta crisis hacia una solución que deje de dañar tanto a los más débiles puedan tomar las cartas en el asunto. Por otro lado, el próximo 26 de julio, la Iglesia puertorriqueña se unirá en oración durante 24 horas ante la situación de inestabilidad social y gubernamental que vive la isla. Así lo dio a conocer la Conferencia Episcopal de Puerto Rico a través de un comunicado. Dicha actividad se realizará luego de la publicación de una serie de chats privados en los que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, al comunicarse con sus colaboradores, expresaba juicios de valor sexistas y homófobos, así como insultos hacia numerosas personas. Esto produjo un escándalo que, junto a los diferentes casos de corrupción y la falta de servicios que sufre la isla, ha generado olas de protestas, hasta el punto en que la población clama la renuncia del gobernador, a pesar de que Rosselló declaró que no volverá a presentar su candidatura al final de su mandato. En el comunicado de los obispos se especifica que la jornada de 24 horas de oración por la paz en Puerto Rico comenzará el viernes 26 de julio a las 5 de la tarde con una celebración eucarística. Continuará con la adoración al Santísimo Sacramento durante toda la noche y terminará el sábado 27 de julio con una misa a las 5 de la tarde. El lugar de reunión será el Santuario Nacional de María, Madre de la Divina Providencia de Cupey, en Río Piedras. Así que todos ya sabemos, para unirnos en esta oración y apoyar también este llamado que hacen los obispos de Puerto Rico, porque estamos apoyando la paz, para pedir al Señor y a Santa María que le pueda conceder la paz a esta isla que tanto lo necesita en estos momentos. Ahora les contamos que Cáritas ha lanzado una campaña de emergencia ante los crecientes casos de ébola en República Democrática del Congo. Conozcamos la difícil situación por la que atraviesan nuestros hermanos en África. Ante la detección de nuevos casos de ébola, Cáritas España lanzó una campaña de emergencia para atender a las víctimas de esta enfermedad en la República Democrática del Congo. Según informó la institución a través de un comunicado, la epidemia es más mortífera ahora que cuando asoló al país en 2013, ya que hasta el momento, de los 5.522 casos detectados, 1.715 han fallecido por el virus. Para Blaise Manamba, miembro de Cáritas, es posible luchar contra esta enfermedad.
Sí, es posible contener el virus y ganaremos la pelea, educándolos, sensibilizándolos, porque al principio la gente se escondía en el bosque, pero ahora están llegando a nosotros. El epicentro del brote se encuentra en la zona de Beni, que desde hace más de 20 años sufre un conflicto armado que ha dañado las infraestructuras sanitarias, complicando el control de la epidemia. En esta región se encuentra el doctor Cambale Songo Filemón, quien contrajo el virus del ébola en noviembre del año pasado, cuando estuvo en la sala de emergencias de un hospital en la ciudad. Actualmente el médico pudo sobreponerse al virus y se dedica a ayudar a las personas que padecen esta enfermedad. Hice un juramento y siento compasión por las personas que están enfermas. Quiero salvar vidas. Este es mi juramento, ese es mi trabajo y me encanta. De acuerdo al comunicado de Cáritas, la campaña de emergencia incluye el trabajo con las comunidades locales para que apliquen medidas de prevención relacionadas con higiene, saneamiento, tratamiento de cadáveres, asistencia a los centros de tratamiento y provisión de víveres a los enfermos. Cabe recordar que Cáritas Española colabora en la República Democrática del Congo desde el año 1994 y ha enviado unos 20.000 euros para las primeras acciones de respuesta. Una epidemia que puede ser aún controlada con la ayuda de todos y es muy fácil ayudar. Cáritas en España tiene un sitio web. En ese sitio ustedes pueden encontrar un espacio que habla de la crisis en ébola y que les permite donar inmediatamente para esa necesidad actual, apremiante, que están sufriendo nuestros hermanos en República Democrática del Congo. Además, Eddie, cuando uno apoya a Cáritas sabe que ellos, y confiamos totalmente en que ellos van a llevar esa ayuda a las personas que sí lo necesitan y a las personas por las que estamos destinando el dinero. Así que todas las personas que lo puedan hacer, de verdad, colaboremos, involucrémonos y no dejemos también de rezar por estas personas que tanto lo necesitan y que tanto sufren en África. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, película Provida Unplanned recauda más de $300.000 en primer fin de semana de estreno en Canadá. Y realizarán en México el primer Congreso Latinoamericano de Prevención de Abusos en la Iglesia. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Regresamos con más noticias y les contamos que la película Unplanned, no planeado en español, en su primer fin de semana de estreno en Canadá ha sido todo un éxito en taquillas. Conozcamos los detalles. El escritor y director de la película Unplanned, Chuck Konzelman, destacó el éxito que tiene esta cinta en Canadá, la cual recaudó unos $345.000 en el primer fin de semana de estreno, a pesar de que algunas salas de cine la subestimaron. Según explicó Konzelman, Unplanned logró el segundo promedio más alto por pantalla para cualquier película en Norteamérica. En ese sentido, el director afirmó que se hubiera llegado a números más altos si es que las cadenas de cine no hubieran dudado de cuánta demanda tendría el film. Unplanned cuenta el testimonio de conversión de Abby Johnson, quien fue directora de una clínica de la multinacional abortista Planned Parenthood en Texas, Estados Unidos, y que se convirtió en activista pro vida en el 2009 tras presenciar un aborto guiado por ultrasonido. Por su contenido, la película reavivó el debate sobre las leyes del aborto en Canadá, cuando a finales de junio la Coalición por los Derechos al Aborto en este país emitió una declaración donde calificaba la cinta como una pieza peligrosa de propaganda antiaborto y que incitaba a la violencia contra los que ofrecen estos servicios. Sin embargo, ocurrió lo contrario, ya que 2 cines independientes no pudieron proyectar la cinta debido a las amenazas de muerte que recibieron. Por otro lado, el director de Unplanned, Chuck Konzelman, destacó que las cifras obtenidas con la proyección de la película demuestran que sí hay una audiencia para este tipo de mensaje en el país canadiense. En un país como Canadá, que el aborto está aprobado y donde fue tan difícil que se estrenara esta película, porque sabemos que muchos de las empresas de cine no querían presentar una película pro vida, vemos cómo
la respuesta de las personas de asistir, la taquilla de esta película es un éxito. Realmente ahí vemos como muchas veces los que quieren manejar esa agenda pro aborto, esa agenda de el aborto, respetemos los derechos de las mujeres, son unos pocos que a veces pueden tener pues este poder, este manejo, este dinero que puede hacer creer que son más, pero mira cómo aquí está demostrado que son más los que quieren la vida y que la respetan y que quieren promover este tipo de películas. Hay público, pero no hay libertad, lamentablemente. Isabel, es lo que estamos viendo en Canadá, donde hay un doble discurso terrible. No se habla mucho de libertad, de tolerancia, pero no hay tolerancia para una película que está convirtiendo corazones. Personas que van a verla en muchos casos entran estando a favor del aborto y salen de esa sala de cine a favor de la vida. Parece que eso se han dado cuenta también en Canadá y muchos intereses abortistas en una nación donde el aborto es simplemente un procedimiento médico sin ninguna connotación penal. Eso es como sacarse una muela. Bueno, en ese país no quieren que se cuestione esa ideología de la muerte dominante y por eso ha sido tan difícil estrenar una película que está cambiando muchos corazones. Y nos vamos hasta Argentina, donde se encuentra nuestro corresponsal Matías Boca con toda la información de algunas festividades de la iglesia en este país, así como de una campaña para ayudar a las personas de escasos recursos y que padecen por el frío invierno en Sudamérica. Adelante, Matías. Hola Isabel, hola Eddie, el placer de saludarlos nuevamente. Hoy desde el barrio porteño de Liniers, donde se encuentra ubicada la parroquia Tránsito de San José. Como primera información les comento que la Virgen Nuestra Señora del Valle encabezó la apertura de la fiesta nacional e internacional del poncho que se llevó a cabo en la diócesis de Catamarca. Un alegre y colorido misachico acompañó a la Santa Madre en el trayecto hacia el predio ferial Catamarca, donde luego se desarrolló la ceremonia inaugural. Esta típica procesión del noroeste argentino, expresión de religiosidad popular, fue encabezada por peregrinos de Hualfín, localidad del norte grande de Belén, en el oeste catamarqueño. Dichos fieles llegaron a la ciudad capital con sus instrumentos de viento, acordes, bombos y también guitarras para participar de esta propuesta diocesana. Junto a la Virgen, vestida con su ponchito de vicuña y llevada en andas por los gauchos ante el atento cuidado de los guardianes de la Virgen, caminaron sacerdotes, seminaristas y fieles portando banderas argentinas. Seguimos con más noticias bajo el lema 50 años de la Iglesia evangelizada por los pobres. Se realizó la cuarta asamblea prelaticia en Humahuaca, ciudad cabecera en la provincia de Jujuy. Con la participación de 250 comunidades, dicho encuentro tuvo como objetivo estudiar, evaluar y también discernir cuestiones sobre la vida pastoral de la prelatura. En primer lugar, se hizo una memoria en agradecimiento a los mayores. Se recordó y nombró a los agentes de la pastoral que transmitieron la fe, como los abuelos, los rezadores, los doctrineros, sacerdotes y también catequistas. Luego se determinaron los nuevos desafíos socioculturales, religiosos y educativos que se prepararon hoy para llevar adelante la misión pastoral. Recordemos que la anterior asamblea se llevó a cabo en junio de 1996, por lo que resulta de suma importancia este acontecimiento, que se enmarca en el 50 aniversario de la prelatura. En otro orden de noticias, debido a las bajas temperaturas, la comunidad de la parroquia Inmaculada Concepción convoca a todos aquellos voluntarios que quieran participar en el tejido de abrigos que posteriormente serán repartidos a todas aquellas personas que viven en situación de calle, en situación de extrema vulnerabilidad. La parroquia invita a colaborar a todos aquellos porteños de buena voluntad en favor de gente de calle, todos aquellos sumidos en la pobreza por la pérdida de trabajo, más el creciente número de inmigrantes latinoamericanos que no alcanzan a cubrir sus necesidades elementales en la zona donde se ubica el templo, agradeciéndoles todo gesto solidario.
Por tal motivo, las reuniones de las tejedoras solidarias se realizan en la calle Tacuarí 870 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta es la actualidad de la Iglesia Católica en la República Argentina. Seguiremos trabajando desde aquí para llevarles más noticias. Estimados, me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. En otras informaciones les contamos que el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas, denunció que Maduro es un violador de los derechos humanos. A raíz del informe presentado en junio por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el cual revela y desenmascara la realidad del actual gobierno de Nicolás Maduro, el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas, denunció que Maduro es un violador de los derechos humanos y que debe dejar el poder para permitir que se resuelvan los graves problemas de Venezuela. En el informe de la ONU se advirtió que durante más de un decenio Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, se han debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del Poder Judicial, permitiendo al régimen cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. En ese sentido, el cardenal Urosa recordó que el pasado 11 de julio, en el marco de la Asamblea General Ordinaria, los obispos venezolanos emitieron un documento en el cual, entre otras cosas, indicaron la necesidad de que Nicolás Maduro abandone el poder que ocupa de facto, ya que la inflación está absolutamente desbocada, no hay luz, agua, gas o gasolina, los precios están por las nubes y tampoco hay medicinas. Asimismo, el purpurado señaló que durante años ni Hugo Chávez ni Nicolás Maduro han respondido a sus mensajes, ni siquiera cuando de buena voluntad ofrecían consejos para resolver los problemas del pueblo. Por ese motivo, el cardenal Jorge Urosa recalcó una vez más que Nicolás Maduro debe irse, pues ha demostrado que no está en la capacidad de manejar al país. Y ahora nos vamos hasta México para conversar con el padre Daniel Portillo, director del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, quien nos hablará sobre los detalles de la primera edición del Congreso Latinoamericano sobre la prevención de abuso de menores, que se realizará en noviembre de este año en la Universidad Pontificia de México. Padre Daniel Portillo, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Eddie, muchas gracias por ofrecernos este espacio y les saludamos con mucho gusto desde México. Padre, ¿nos podría contar cuál es el objetivo de este Congreso sobre la prevención del abuso de menores y cuál fue la idea de llevarlo a cabo por primera vez en México? El objetivo más importante, además de la sensibilización y generar una conciencia latinoamericana sobre este problema que lastima nuestra realidad de iglesia latinoamericana, es también generar sinergias que a través de las distintas realidades de los países puedan justamente favorecer un mejor avance, un mejor enfrentamiento interinstitucional. 4 aspectos importantes que consideramos como la mística de este Congreso, que sea sobre todo en una perspectiva sinodal, colegial, transversal, puesto que la finalidad es hacerlo interdisciplinar y bajo un espíritu de comunión. Y observando el drama que se ha vivido en varios países sobre estos casos de abuso sexual a menores, padre Daniel, ¿cómo un abuso afecta los comportamientos del menor y cuáles son las formas en las que las personas pueden sumar o colaborar para favorecer un ambiente más seguro en nuestra iglesia? El abuso sexual es tan devastador que atenta contra la identidad, porque el mismo cuerpo nos ofrece identidad, lastima, lacera la identidad. Por otro lado, el tema de la confianza, porque una persona que se presenta como mediación de la confianza en algún aspecto, pues lastima un término de confianza con otra persona. Esos considero los 2 rasgos más importantes, el tema de la identidad y el tema de la confianza. Finalmente, padre, ¿nos podría contar quiénes serán los ponentes que participarán en el Congreso y cuáles serán algunos de los temas que abordarán en él? Claro que sí. El desarrollo del Congreso por las ponencias y los ponentes, intentaremos generar una reflexión partiendo, en primer lugar, de una realidad social latinoamericana, por lo cual hemos invitado a la directora de UNICEF, la doctora Perceval, que nos ayudará a generar esta reflexión social.
Posteriormente, comenzaremos con una reflexión de aquello que la Iglesia ha hecho y ha logrado hasta el día de hoy, y por lo tanto nos acompañarán algunos miembros de la Santa Sede y miembros de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, que nos hablarán de la realidad de la Iglesia en general y el enfrentamiento que la Iglesia ha tenido al día de hoy sobre este tema. Particularmente nos acompañan Cardenal Cupich, Monseñor Charles Luna, Hans Zollner y Monseñor Luis Manuel Ali, quienes harán esa reflexión con la finalidad de adentrarnos en esta realidad. Posteriormente, el doctor Amedeo Cencini hará una reflexión sobre el ámbito de la formación sacerdotal y de la formación vocacional en el tema de la prevención. Juan Carlos Cruz nos ayudará a hacer una reflexión desde las víctimas que nos ayude justamente a generar una mejor estrategia de atención. Padre Daniel Portillo, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Así que ya saben, todos los interesados en participar de este Congreso de Prevención de Abusos dentro de la Iglesia pueden ingresar a la página web del CEPROME, quien promueve este Congreso que se realizará en noviembre. Recuerden que el Papa Francisco ya ha hecho un llamado también al formarse en esta prevención de abusos también dentro de la Iglesia, y así pues el poder promover que los niños sí puedan acercarse a Dios sin ninguna interrupción. Es una ocasión también para todos reconocer el interés superior del niño como el fundamento de toda sociedad en buen estado. A partir del interés superior del niño es que se entiende bien la importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer y la permanencia de su unión en vistas del bien del niño. Cuando nos dedicamos al bien del niño y lo ponemos en primer lugar, todos florecemos. Hay familias felices, hay niños felices, hay vocaciones en el futuro. Qué importante que la Iglesia se dedique justamente a ser esa gran familia con el niño ante todo, como el Señor Jesucristo que viene ante nosotros y es recibido justamente en una familia. Con ese amor queremos recibir hacia todos los niños, impulsarnos a llegar a ser las personas de bien en el mundo y en la Iglesia que pueden ser a partir de una cultura de la prevención de cualquier tipo de abuso. Y bueno, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, pero mañana regresaremos con más información. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta pronto.